Hola, ¿cómo estás? Ya estamos terminando el mes de enero y me vino a la mente hace unos días atrás todo esto que sucede cuando se termina un año y empieza uno nuevo respecto a cómo me siento yo conmigo misma, ¿sí? Respecto a cuáles son las metas que quiero lograr este año, cuáles son los propósitos para mi desarrollo personal, ¿cierto? Para este año y de qué manera lo voy a lograr, cuáles son mis deseos para ser mejor persona o para mejorar en cualquier ámbito de mi vida. Y me hizo reflexionar bastante respecto a que todos los años muchas personas, ¿cierto?, se proponen exactamente las mismas metas, ¿sí? ¿Por qué? Básicamente porque los años anteriores no las consiguen lograr. Entonces, eso es lo que me hizo pensar. ¿Por qué no logramos las metas que nosotros nos proponemos? ¿Cuál es la razón detrás de eso? Y hace poco, en una clase con las chicas del curso de Flores de Bach, que ya estamos casi finalizando, estuvimos viendo las últimas flores del sistema que efectivamente, sí, ya nos queda el último grupo para terminar el sistema completo del Dr. Bach, de las flores del Dr. Bach. Y en este último grupo hay una flor en específico, ¿sí?, que en realidad no es flor, ¿no?, pero que nos habla de una persona que es muy rígida consigo misma. Aquí está la tarjetita, que es agua de roca, rock water, ¿sí? Esta flor, ¿sí?, nos habla de alguien que es tremendamente inflexible consigo misma y que quiere lograr o llegar a la perfección en el ámbito que se ha propuesto para su vida, ya sea la persona que quiere ser perfecta físicamente, la persona que quiere ser perfecta en su trabajo, en sus estudios, etcétera, ¿sí? Entonces, con tal de llegar a esa perfección, son capaces de hacer cualquier cosa, ¿no? De madrugar, de ayunar de manera exhaustiva, de llevar su cuerpo al límite. Por ejemplo, si alguien quiere perfeccionar su cuerpo a través del ejercicio físico, qué sé yo, estudiar digamos, largas jornadas, ¿sí? Con mucho esfuerzo, dejando de comer, dejando de ver a sus amistades, etcétera, o su familia, etcétera, etcétera. Bueno, hace exactamente, digamos, el mismo, muy cercano a la época del Año Nuevo, ¿sí?, subí en mi página de Instagram una especie de encuesta donde preguntaba cuáles eran sus propósitos para el año nuevo. Y por lo mismo, porque he estado pensando mucho en este tema. Y bueno, hice una pequeña encuesta para ver cuáles son los propósitos que se repiten más. Y, por ejemplo, en esta mini encuesta que yo hice, el número 1 de todos los propósitos era bajar de peso. El segundo punto era viajar y el tercer punto era hacer más dinero, ¿ya? Y de ahí, bueno, iban bajando, digamos, en importancia para las personas. Esta encuesta no solamente la hice en Instagram, sino que también con algunos cursos con los cuales hablé, cursos online o presencial, porque me llama mucho la atención este tema. Entonces, comencé a hacer preguntas a la gente, ¿sí?, de la gente con la que yo estaba más cercana. ¿Por qué quieres eso? ¿Por qué quieres, ¿sí?, bajar de peso, por ejemplo? ¿Cuál es tu motivación real detrás de ese propósito, detrás de ese sueño, de esa meta que tú tienes? ¿Por qué quieres viajar, por ejemplo? Muchas veces, cuando uno llega, ¿sí?, a la profundidad de ese deseo, nos damos cuenta que en realidad lo estamos haciendo no por nosotras mismas o por nosotros mismos, sino que por los demás. Y eso quizás es lo que nos impide lograr esta meta, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente tal vez no es algo que yo quiera, ¿sí?, sino que lo estoy haciendo para satisfacer los deseos de las otras personas. Entonces, por ejemplo, realmente yo quiero viajar
porque quiero disfrutar, porque me gusta, porque lo paso bien, qué sé yo, no sé, las nuevas experiencias y todo lo demás, o porque sinceramente quiero dejar el registro de que yo visité tal lugar o tales lugares, las fotos, ¿cierto? Y todo lo demás, todo lo que implica esta aceptación social que va de la mano, ¿sí? De mostrar que yo sí puedo, que yo sí fui, que yo sí viajé, que yo sí bajé de peso, que yo sí tengo el cuerpo más bonito, el cuerpo perfecto, el que yo siempre he deseado. ¿Mm? Entonces muchas veces nos damos cuenta, y esto es muy inconsciente para nosotros mismos, muchas veces, para mis pacientes, por ejemplo, es muy inconsciente, no nos damos cuenta que realmente yo estoy haciendo las cosas por los demás y no las estoy haciendo por mí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciéndola por los demás? Básicamente porque yo quiero demostrar a los demás que yo sí puedo, que yo sí soy inteligente, que yo sí soy bonita, que yo sí puedo lograr las cosas que logran los demás. Y esto viene de algún tipo de herida de la infancia, ¿ya? Y esto yo lo digo porque lo he visto en muchos pacientes, ¿cierto? En estudiantes con quienes he hablado, con quienes hemos profundizado un poco más. Y por ejemplo, en esta flor, Rockwater, ¿sí? Nos habla de que esta personalidad quiere llegar a ser perfecta en el ámbito que se ha propuesto para demostrarle a las demás personas que sí puede, porque tal vez cuando era pequeño o era pequeña alguien le dijo, ya sea los papás, los profesores o a quien sea, alguien digamos que era importante para esta persona, le tiene que haber dicho que no la iba a poder, que no eres capaz de hacerlo, que tú no naciste con estas habilidades, que tú no sirves para esto, que tú eres tonta, ya todas estas cosas yo se les digo en base a la experiencia, cosas que a mí me han mencionado los pacientes que en su infancia se lo dijeron, o puede ser tal vez, ¿sí? Por otro lado, ¿no? Que cuando eran pequeños los papás, por ejemplo, le dijeron todo lo contrario. Tú eres muy inteligente, tú eres una persona que sobresale por el resto de tus compañeros o compañeras, tú vas a ser un gran científico, vas a ser la más bonita, la modelo, qué sé yo, etc. Entonces, ¿qué pasa? Pusieron en esta persona, en este paciente, o en la persona que estemos refiriendo, ¿no? Pusieron grandes expectativas que tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque si yo no cumplo cuando yo sea grande, que yo sí soy un deportista, por ejemplo, como me lo dijeron cuando yo era chica, voy a defraudar a mis papás. Entonces, para no defraudar a las personas que confían o que confiaban en que yo tenía estas altas capacidades, me esfuerzo hasta llegar al límite, ¿sí? Para poder cumplirlas. Y entonces así me siento tranquila de que las demás personas no han sido defraudadas por mí y que estoy cumpliendo sus expectativas. Entonces al final de cuentas me doy cuenta que en realidad no estoy haciendo las cosas porque yo realmente quiero. ¿Y por qué? Porque la verdad es que no me conozco, la verdad es que yo estoy viviendo para los demás, estoy viviendo para satisfacer las necesidades, los deseos y las aspiraciones de las otras personas y no las mías propias, porque estoy tan ocupada en satisfacer las necesidades de los demás que ni siquiera logro hacer como una especie de introspección y darme cuenta quién soy yo realmente, qué es lo que yo quiero y no qué es lo que quieren o esperan las otras personas de mí. Es bien interesante este tema. Y bueno, en las clases lo desarrollamos más, de mejor manera, ¿cierto? Pero aquí quería dejarles este pequeño comentario para que podamos tal vez comenzar a analizarnos, ¿sí? Y también ir pensando por qué no cumplo mis metas, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? A lo mejor hay un auto boicot y si realmente son metas que yo quiero cumplir y no porque yo quiero demostrar algo a los demás. Les dejo muchos cariños y nos vemos en una próxima oportunidad.